Como el pastor Piñero indicó, volvemos al estudio de la epístola a los Filipenses. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 27 al 30 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Vamos a pedir al Señor la bendición, hermanos, sobre el estudio de su palabra. Señor nuestro que estás en los cielos, cuánto necesitamos tu palabra. Queremos que esta penetre en nuestros corazones, que esta abunde en nuestros corazones, que se pueda ver a través de nuestras vidas la influencia poderosa de esa palabra, especialmente en los tiempos difíciles en que vivimos. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin. Capacítanos por el poder de tu Espíritu para que te seamos fieles hasta el fin de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Como recordarán, hermanos, en nuestros últimos estudios hemos estado viendo lo que en el versículo 27 se nos llama a hacer, que es a vivir en una manera digna del Evangelio de Cristo. Estudiamos en un estudio que dedicamos un estudio completo a ver lo que eso significa, el llamado que el Señor nos hace. Y en el estudio subsiguiente vimos cuáles son algunas de las manifestaciones de vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Eso fue lo que vimos en nuestro último estudio, donde se nos dice también en el versículo 27 que es la firmeza, el celo por el Evangelio y esa valentía de corazón que el Señor exige de todos nosotros. Son algunas de esas manifestaciones de vivir una vida digna del Evangelio. Y luego, y después de Pablo hablarles de estas tres manifestaciones, pasa a enfocarse en la manera en que el Señor quería que ellos actuaran en medio de la oposición que de seguro venía y ya estaban experimentando sus sufrimientos por causa del Señor. Cómo el Señor quería que ellos se condujeran ante estas situaciones difíciles, presiones, persecuciones. Y de esto es que Pablo habla en esta sección que va de los versículos 28 al 30 que acabamos de leer también. Y si fuéramos a dividir esta sección del 28 al 30, podría dividirse en tres, siendo cada una de estas divisiones, cada uno de estos versículos, viendo, y esto es lo que veremos en los estudios subsiguientes, empezando con lo primero en el día de hoy. En primer lugar, los efectos de la valentía cristiana, versículo 28, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Estaremos viendo aquí qué sucede cuando aquellos que andan como es digno del Evangelio no le temen a sus adversarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué producen ellos? ¿Qué producen nosotros? Eso es lo que veremos en esta noche. En segundo lugar, en esta sección vemos la causa de la adversidad, o la razón. Versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Y en tercer lugar, el consuelo y un ejemplo en la adversidad, versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pues como indiqué, hermanos, solamente tenemos tiempo para ver uno de estos tres, en una de estas tres divisiones que hemos mencionado, y será lo que dice el versículo 28, que son los efectos de la valentía cristiana, y así vamos a titular el estudio de esta noche, los efectos de la valentía cristiana. Y lo que vamos a hacer primero es ver el significado de dos de los términos principales que se usan en este texto para poder entender mejor lo que se nos llama hacer o no a no hacer. Empecemos primero con el término
amedrentar, el verbo amedrentar, y ya lo habíamos visto anteriormente, y es básicamente asustarse o espantarse. Pablo nos llama a no espantarnos, a no asustarnos ante nuestros adversarios, a no aterrorizarnos ante ellos de tal modo que huyamos y no seamos valientes y confrontemos a nuestros adversarios en el poder del Espíritu de Dios y siendo fieles al Señor como Él nos manda. Es decir, que la valentía ante nuestros enemigos jamás será en vano, porque aquí se nos dice el efecto que ésta tendrá en nuestros adversarios. Pero otro término también que el apóstol usa aquí es la palabra señal. La palabra señal es una palabra que significa prueba o evidencia de algo. La misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 8:24, cuando animando a los hermanos corintios a manifestar su amor, enviando una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Dice él allí, por tanto, mostradles abiertamente ante las iglesias la prueba o la evidencia o indicación tangible de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Hermanos, en este pasaje en el cual Pablo nos llama a no amedrentarnos ante nuestros adversarios, él nos dice de que esta manera de actuar, esta valentía tendrá un efecto doble. Tendrá un efecto en nuestros adversarios y tendrá un efecto también en nosotros los creyentes. Y vamos a ver primero cómo esta valentía es señal, prueba o evidencia tangible en el caso de nuestros adversarios y luego en nosotros mismos. ¿Cómo afecta a nuestros enemigos cuando nosotros somos valientes en el Señor? ¿Cómo nos afecta a nosotros cuando somos nosotros valientes? El apóstol Pablo también menciona otro término aquí, que es el término perdición. Señal, vimos que es una prueba o evidencia de algo, pero habla también de perdición cuando hablo de los adversarios. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal o evidencia de perdición para ellos. El término perdición aquí es el que generalmente se usa en las Escrituras para hablar de la condenación de los impíos, para hablar de la perdición final de los pecadores impenitentes en el infierno. En esta misma epístola, más adelante, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo habla también de hombres impíos, de engañadores, y habla de la perdición de ellos cuando dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, etc. El fin de estas personas, dice él, es perdición o condenación eterna. Pues hermanos, habiendo visto estos dos términos que no son tan difíciles de comprender, evidencia o prueba de algo, cuando dice señal, perdición, la condenación eterna de los impíos, en este caso de nuestros adversarios, ¿qué es lo que quiere decirle Pablo a los filipenses cuando les dice, de ninguna manera amedrentados o asustados por vuestros adversarios, lo cual es señal o evidencia de perdición para ellos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Para entenderlo, hermano, debemos recordar el contexto en el que Pablo dice estas palabras. Él viene exhortando a los hermanos a vivir en una manera digna del Evangelio. Y una de las evidencias de una vida que se vive de esta manera es la valentía, como él dice en el versículo 27. Y Pablo les dice que si ellos, en vez de intimidarse, se mantienen firmes y valientes, sus adversarios serían condenados por su conducta cristiana. Es decir, la valentía y firmeza de los cristianos será una señal o una prueba de la perdición hacia la que se dirigen los enemigos de la iglesia de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido es que la valentía de los cristianos, en qué sentido es que tu valentía y mi valentía ante aquellos que se nos oponen por ser cristianos es evidencia de perdición para ellos? Para poder entender lo que Pablo dice aquí, tenemos que entender lo que la Escritura nos dice sobre el ser humano,
y sobre la condición espiritual del ser humano. Lo primero que debemos tener bien claro es el hecho de que todo ser humano tiene una conciencia. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, y aunque esta imagen ha sido distorsionada por el pecado, una de las evidencias de que el hombre fue creado como un ser moral, con conocimiento y la habilidad de juzgar entre el bien y el mal, es la conciencia que Dios ha puesto en el hombre. La conciencia es un monitor moral, si así podríamos llamarlo, un monitor moral que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el cual solo básicamente conoce de dos palabras. Tiene un vocabulario muy limitado, bien y mal. Tiene dos expresiones faciales, una de aprobación y otra de condenación. Aprobación cuando hacemos el bien, condenación cuando hacemos lo malo delante del Señor. Y esta conciencia funciona en aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios y funciona perfectamente también en aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios en lo absoluto. Pablo hablando de personas que no conocen la ley de Dios, que no conocen la palabra de Dios, de los paganos, sin la luz del Evangelio. Dice él en Romanos 2, versículos 14 y 15, vayan allí por favor. Romanos capítulo 2. ¿Funciona la conciencia en aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios? La respuesta es sí. Porque esto es parte de la imagen de Dios en el hombre. Es decir, es parte de la creación de Dios, al Dios haber hecho al hombre un ser moral. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, porque Dios ha escrito su ley en el corazón de todo ser humano. La función de la conciencia en toda persona, aun en los que no conocen la Biblia, es una evidencia contundente de que en la creación Dios hizo al hombre de una manera en que no hizo las demás criaturas. El hombre tiene una conciencia. Tú y yo tenemos una conciencia. Claro, hay conciencias embotadas, hay conciencias que llegan a encallecerse, hay conciencias mal informadas, pero el hombre tiene una conciencia. Y esto es lo primero que debemos tener en cuenta para poder entender lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque tiene mucho que ver con la conciencia. Lo segundo que debemos entender es que por tener una conciencia es que el hombre tiene un sentido de responsabilidad moral ante Dios y el conocimiento del castigo que merece por su maldad. En Romanos 1, si tienen Romanos ahí, Romanos 1, versículo 32, Pablo de nuevo habla de aquellas personas que no conocen las Escrituras y fíjense cómo ellos tienen un sentido de lo que es malo y de lo que el mal que cometen merece. Romanos 1:32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Cómo saben estas personas? Que solo tienen la revelación de la creación de que los que cometen el mal son dignos de castigo y de condenación. Porque Dios al crearlos ha impreso en sus conciencias tal conocimiento, porque los hizo como criaturas morales y a cada uno de ellos dio una conciencia. Ahora, teniendo en cuenta la realidad de que el hombre tiene una conciencia y de que tiene un sentido de justicia que le dice que el mal merece castigo, tratemos ahora de ver lo que Pablo nos dice en nuestro texto sobre la manera en que nuestra valentía afecta al incrédulo o afecta a nuestros adversarios. Los filipenses querían vivir en una manera digna del Evangelio. A esto también se les exhorta. Y esto era algo que se veía en su firmeza,
en su valentía al propagar el evangelio. Pero como resultado de esto se levantaba la oposición de los enemigos del evangelio y sus enemigos empezaban a oponérseles. Sus parientes les menospreciaban, algunos perdían sus trabajos, otros eran calumniados por ser cristianos. Y era muy común también que en el Imperio Romano se les acusara de cualquier cosa que pasara en el imperio, se les acusaba a los cristianos. Había un odio contra los cristianos, como lo hay hoy. Ahora, ¿qué era lo que veían sus adversarios? Cuando venían a atacar a estos hermanos, cuando se les oponían, cuando querían abusar de ellos, cuando querían forzarlos a abandonar su fe, ¿qué veían los adversarios? Un aspecto del carácter de estos cristianos que no habían visto hasta que ellos empezaron a maltratarlos. Sus adversarios veían, al conocerles, aquí y allá, quizás trabajando con ellos, quizás siendo sus familiares, veían a estos cristianos vivir su vida. Y además de ver su gentileza, su amor y su espíritu perdonador, característicos de un verdadero cristiano, estos cristianos también exhibían una fortaleza de carácter por la que mostraban que no se atemorizaban ante aquellos, sino que se mantenían firmes, dispuestos a morir antes que deshonrar a su Señor. Ese aspecto de esos cristianos, ellos no lo veían sino hasta que se los oponían. No podían ver ese aspecto de ellos hasta que con un cuchillo en la mano, con una espada en la mano, le decían, niega a Cristo o te mato. Estas oposiciones feroces hacían que se viera la obra poderosa de Cristo en los corazones de esos cristianos, dándole a ellos una valentía que de una manera u otra era un impacto a la conciencia de sus adversarios. ¿Y qué ocurre en la mente de los enemigos de los cristianos cuando se encuentran con tal clase de valentía? Sus conciencias le dicen algo que por más que traten no pueden contradecirlo. Ellos ven en los cristianos a personas que viven según las demandas de uno que es superior a ellos, Dios. Y los que nos odian en lo más profundo de su ser, ven en nosotros lo que ellos muy bien saben deberían ser, pero no quieren ser. Y nos ven hacer lo que ellos saben que ellos deberían hacer también, pero no quieren hacer. ¿Y qué sucede? El volumen de sus conciencias se aumenta y les empieza a gritar y les empieza a acusar. Esa conciencia que por años habían estado sofocando con los placeres de la carne, pero cuando se encuentran con un cristiano que por más presión que le pongan se mantiene firme porque saben quién ha creído, sus conciencias se despiertan y les acusan a ellos de que ellos están perdidos. Imagínense, hermanos, los que odian a los cristianos le tienen miedo a la muerte, como todo ser humano. Le tienen miedo a la muerte y de repente se encuentran con alguien a quien amenazan de muerte y ven que no le temen a la muerte como ellos, porque los cristianos se han encomendado a su Señor. Y una de las cosas que los adversarios, aun aquellos que están abusando de nuestros hermanos en otros países y aún en el nuestro, ven en los cristianos fieles que no se dejan intimidar. Si al igual que cualquiera de nosotros, al igual que cualquier otro ser humano, nosotros los cristianos no es que queremos morir. No es que andamos buscando la muerte, nosotros también queremos poder vivir. Nosotros también queremos poder disfrutar de las cosas buenas de la vida. Nosotros también queremos poder ver a nuestros hijos casarse y servir al Señor y glorificarle como familia y criar a sus hijos en el temor de Dios y ver a nuestros nietos y disfrutar de ellos, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas buenas en esta vida que nosotros quisiéramos poder ver también. Pero jamás a expensas de nuestra lealtad a Cristo. Jamás. Porque es Él el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si al cristiano verdadero se le pone a escoger entre la muerte y el negar a Cristo, el cristiano escogerá la muerte. Escogerá la muerte. Cuando los enemigos de la cruz se ven ante una persona como esta,
Tal actitud se convierte en una señal, en una evidencia de la perdición hacia la que ellos se dirigen. Esa valentía los condena a ellos. Algo que muy probablemente Pablo experimentó cuando presenció el martirio de Esteban. Pablo estaba allí cuando él se llamaba Saulo de Tarso, era un impío. Estaba allí parado, viendo cuando apedreaban a este hombre de Dios, y vio cómo este hombre de Dios, antes de ser apedreado, predicó con gran valentía el evangelio y les habló a la conciencia de todos los presentes, y a pesar de que le apedrearon, siguió fiel al Señor y más bien clamó al Señor en vez de negarle. Allí estaba Saulo. O era también lo que de seguro Pablo llegó a ver en muchos cristianos que rehusaron abandonar su fe y prefirieron que él, Saulo de Tarso, se los llevara arrastrados a la cárcel. Y quién sabe si Pablo, cuando exhorta a los creyentes aquí en el versículo 28, no amedrentarse ante sus adversarios, porque tal valentía sería una señal de perdición para ellos. Lo más probable Pablo, no sabemos, pero quizás él estaba hablando de su propia experiencia. Quien a pesar de ser fariseo de fariseo, la valentía de aquellos cristianos le decían que él era un hipócrita que estaba siguiendo tradiciones humanas y no sirviendo a Dios verdaderamente. Porque Pablo mismo sabía cuando él era un inconverso y tomaba a aquellos cristianos con furia y respirando amenazas, como dicen Hechos capítulo 8, de seguro, o Hechos capítulo 9 creo, de seguro él sabía que estos cristianos se comportan y reaccionan en una manera que él, por más que amara sus tradiciones religiosas, jamás se atrevería a dar su vida por ellas. Pero estos que supuestamente siguen a un mentiroso y a un ficticio y a uno que era simplemente uno que perturbaba las masas, un revolucionario, un mero rabí, maestro por ahí que a la gente le gustaba oírle hablar. Eso inquietaba el corazón de Pablo, muy de seguro. ¿Cómo esta gente está dispuesta a morir por él? De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Pablo fue uno de esos adversarios. Lo cual es señal de perdición para ellos. Muy probablemente él podía añadir, como lo fue para mí. Bien, hermanos, hemos visto lo que Pablo dice de cómo nuestra valentía afecta a nuestros adversarios. Los condena, les señala su condición indirectamente. Les dice a ellos de que en eso a quienes están maltratando y a quienes quieren llevar a blasfemar, exhiben un espíritu diferente. Actúan en una manera extraordinaria y con una valentía que ellos jamás han visto. Claro, lo contrario sería un desastre. El que le diga a un cristiano que maldiga el nombre de Cristo y por no querer morir, maldiga el nombre de Cristo, y lo ha sabido. Leí, creo que ayer o antes de ayer, una historia, no sé en qué país exactamente, creo que en algún país de África, donde entraron estos maleantes con armas, con pistolas específicamente, y poniéndole las pistolas en la cabeza a algunas personas en una iglesia, le dijeron, escupe en la Biblia. Escupe. Con mucho pesar, empezando creo que con el pastor, si mal no recuerdo, escupió la Biblia. Luego otros escupieron también. Hubo una que escupió un poquito, pero escupió. Pero cuando llegan una joven, creo que de 16 años, ella toma la Biblia, le dicen que escupa sobre la Biblia, toma su vestido y lo limpia diciendo, Señor, mira lo que han hecho con tu libro, perdónalos. ¡Oh! Muerta. Aquellos fueron una vergüenza para el Evangelio. Pero quizás fueron lo que contaron
de la fidelidad de esa jovencita. Siempre habrá aquellos que no serán valientes. Pero en segundo lugar, Pablo nos habla también de que nuestra valentía nos afecta a nosotros también. Hay una manera en que nos afecta a nosotros, versículo 28 de nuevo. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. La misma valentía que resulta ser una evidencia de condenación para nuestros adversarios es a la misma vez evidencia de nuestra salvación. No que nos salva nuestra valentía, es evidencia de la realidad de nuestra conversión. Y por lo tanto, si es así, un incentivo para nosotros como creyentes de que Dios ciertamente ha empezado una buena obra en nosotros, la cual Él perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios no les fortaleciera a estos hermanos, en el hombre interior, en su debilidad, se apartarían del Señor, al igual que tú y yo. Por sí mismos, ellos no podrían tener la fortaleza de enfrentar la adversidad. Por sí mismos, ellos harían lo mismo que hizo Pedro. Yo no lo conozco. Y tú y yo también escupiríamos sobre la Biblia. Pero al ellos verse reaccionando con valor ante sus enemigos, no dejándose amedrentar por ellos, esto resulta ser una prueba más de que en verdad habían sido salvos e iban a experimentar esa salvación que el Señor les prometía. Pablo nos dice que su valentía iba a ser esta obra en sus corazones y también la hará en nuestros corazones, hermanos. La pregunta es, a la hora de preguntarse ellos y a la hora de preguntarnos nosotros, ¿es mi fe en Cristo una fe verdadera? La valentía en medio de la oposición es una de las marcas, no la única, es una de las marcas distintivas de una fe verdadera, de una fe que produce obras. En la parábola del sembrador que el Señor Jesucristo nos da, nos enseña que los falsos creyentes se dan a conocer, ¿saben cuándo? Cuando viene la oposición. Oigan, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Persecución por causa de la palabra viene. Pero él dice que él cree en esa palabra. Ahora es que se va a ver. Pero él dice que él ama esa palabra. Y él ama al Señor. Ahora es que se va a ver. Cuando viene la oposición, cuando viene la persecución, enseguida tropieza y cae. Es solo por el poder de Dios que un creyente puede permanecer firme ante la aflicción y la persecución. Por más años que tengamos en la fe, hermanos, a ninguno de nosotros nos gustan los problemas. A ninguno de nosotros nos gustan las calumnias. No nos gustan que nos maltraten, ni físicamente, ni socialmente tampoco. No nos gusta que arrastren nuestro nombre por el suelo. ¿A quién le gusta eso? A nadie. ¿A quién le gusta sentirse despreciado? ¿A quién le gusta que lo miren raro? ¿A quién le agrada que le ataquen su reputación? Si se nos deja nuestras propias fuerzas, que no tenemos, fácilmente comprometeríamos nuestros principios por mantener nuestra amistad y buena voluntad con la gente. Y si es así en un nivel social, con mucho más razón, si se nos amenaza de que se nos va a hacer daño físico. Pero qué bendición es saber que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Qué bendición es saber que Él nos promete estar con nosotros, como en Josué 1 se nos leyó esta noche. Qué bueno que su gracia es suficiente para sostenernos y darnos la valentía que necesitamos en la hora difícil. Él es el que nos fortalece cuando tenemos que defender la verdad.
Y cuando tenemos que escoger entre ser fieles o negarle a Él, Él es el que nos dará la fortaleza. Sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? De ahí que Pablo habla de la fuente de la que procede todo esto, de lo que él acaba de hablar. Esta valentía no es una valentía carnal. Esta valentía no es una valentía que nos lleva a maldecir a la gente y a ponerlo en su sitio. No, es una valentía espiritual que viene del Señor. Miren cómo termina el versículo. Y esto de Dios. Y esto de Dios. Esto no es de ustedes. Esto no es por obra de ustedes. Esto no es porque tú tienes una personalidad fuerte. Aún antes de ser cristiano tú eras fuerte. Y ahora más que eres cristiano, tú eres fuerte. Esto viene de Dios. Pablo nos dice que los efectos de nuestra valentía son obra del mismo Dios. Al decirle esto, Pablo les enseña a los filipenses a mirar más allá de los rostros enfurecidos de sus adversarios. A mirar más allá de las miradas raras y cortantes que nos pueden dar aquellos que están en contra de nosotros. Y más allá ver la mano soberana de Dios, dirigiendo todo aquello y llevando a cabo sus propósitos en medio de su iglesia. Dios tiene control de todo esto. Pues hermanos, ¿qué nos enseñan estas cosas que hemos visto en esta noche? Se nos ha dicho que en nosotros no amedrentarnos ante nuestros adversarios será una señal de perdición para ellos, será una evidencia de que ellos están perdidos. Los estaremos señalando con nuestra valentía y diciéndoles, ustedes son unos impíos que están bajo la maldición de Dios. Y nos dice también que eso será de señal de salvación para nosotros. Un recordatorio de la obra poderosa que Cristo ha hecho en nosotros. De que Él, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De que Él, como prometió estar con nosotros, está con nosotros allí. Hace que su espíritu repose sobre nosotros y nos fortalece en la hora difícil. Nos da palabras en la hora difícil, como Él ha prometido. La pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Dos aplicaciones para los creyentes y algunas palabras finales para los inconversos. En primer lugar, hermano, en Cristo, cuando seas objeto del desprecio y los ataques de tus adversarios, a nivel que sea, porque por la gracia de Dios hasta ahora, son a un nivel que hasta son más soportables que los niveles a los que son sometidos hermanos en Cristo nuestro que están en otra parte del mundo. Escuchen la palabra de Dios. Cuando seas objeto del desprecio y los ataques de tus adversarios, cuídate de ver estas cosas desde una perspectiva, cuídate de ver estas cosas desde una perspectiva egocéntrica. Voy a cambiarlo mejor para que se entienda mejor. Cuando seas objeto del desprecio y los ataques de tus adversarios, no veas estas cosas desde una perspectiva egocéntrica. ¿Cómo me afecta a mí? Esa es la idea. Cuando sentimos el odio de la gente, cuando nos enteramos de que están calumniando de nosotros y haciéndonos toda clase de males, podemos vernos tentados a decir, mira todo lo que me están haciendo a mí. Fíjate cómo estas cosas me afectan a mí financiera, personal, social y emocionalmente. Me hacen daño. Yo no les he hecho nada a ellos para que me traten así. Y podemos quedarnos ahí, viéndolo todo desde una perspectiva muy egocéntrica, muy concentrada en nosotros mismos y cómo estas cosas nos afectan a nosotros solamente. Y si es verdad que estas cosas afectan, no lo podemos negar, pero no podemos permitir que esta sea la reacción principal, hermanos. Más bien debemos orar al Señor pidiéndole de esta manera, Señor, tú me has llamado a vivir en una manera digna del Evangelio de Cristo. Y al hacerlo sé que me costará porque estaré nadando en contra de la corriente de esta sociedad impía y perversa. Te ruego que me ayudes a no amedrentarme ante ellos y que me des una valentía que te honre a ti, al esta convertirse en una señal de la perdición que le espera a ellos. Que mi manera de vivir y de reaccionar ante sus ataques sea tal que venga a despertar sus conciencias
Y oh Señor, que al verme actuar con valentía en medio de las persecuciones, se anime mi alma al ver una evidencia más de que en verdad soy uno de los tuyos. Ambas cosas ahí, ¿verdad? Cuando seas objeto del desprecio y los ataques de tus adversarios, no vea las cosas desde una perspectiva egocéntrica. Pídele al Señor que use eso para su gloria, que lo use para el bien de las almas de tus adversarios, que lo use para tu propio consuelo también. En segundo lugar, no subestimes el poder evangelístico que tiene una vida piadosa consecuente cuando va unida de una valentía cristiana o de la valentía cristiana. No subestimes el poder evangelístico que tiene una vida piadosa consecuente cuando va unida a la valentía cristiana. Digo que ambas cosas deben ir unidas. Una vida piadosa consecuente y la valentía cristiana. El que un creyente viva una vida de piedad es algo sumamente poderoso. Es por esto que los creyentes somos diligentes, cumplidores y respetuosos para con nuestros superiores en nuestro trabajo, ¿verdad? No es simplemente por amor al dinero, espero que no sea así. Somos motivados por motivaciones piadosas que tienen que ver con Dios, su palabra. Por eso actuamos y vivimos de esa manera. Por eso nuestros jefes, espero, están contentos. Porque vamos más allá de lo que nos piden muchas veces. Porque cumplimos sin quejas lo que nos encomiendan. Por más duro que a veces sea, o por más que luzca, o sea en realidad, hacer el trabajo de dos personas. Pero ellos ven un espíritu diferente. Es por esto que el creyente, la gracia de Dios en su corazón, es por esto que el creyente no anda coqueteando con las mujeres en su trabajo. Por eso es que no se mete en chismes. Por eso es que no le roba el tiempo a su jefe, a su empresa, etc. Así actúa un hombre, una mujer de piedad en su trabajo y otras cosas más. Pero hermanos, si es así, ¿por qué es que hay impíos que desean hacerle daño a personas que viven de esa manera? ¿Qué de malo tiene vivir así? ¿Qué de malo tiene ser respetuoso para con los superiores? ¿Qué de malo tiene no ser el que se involucre en chismes? ¿Qué de malo tiene un hombre que quiera ser fiel a su mujer y no ande coqueteando con las demás en la oficina? Son cosas buenas. Son cosas que aún los impíos admiran y deberían admirar. Pero muchas veces atraen lo contrario. Atraen el odio y el desprecio de nuestros compañeros impíos. Las Escrituras nos dicen que ellos actúan de esa manera porque amaron más las tinieblas que la luz. Donde ellos huelen a Cristo, les molesta. Es la luz de la vida piadosa del creyente que expone la vida impía del incrédulo. Y el incrédulo no soporta el que lo expongan de esa manera. Y por esa razón es que se nos oponen, como algunos procuraban hacer con los filipenses. Y cuando se nos oponen, es la hora de ejercer la valentía que el Señor nos ha dado. Y es cuando esta valentía va unida de una vida de piedad, que el impío ha visto que se convierte entonces en un poderoso instrumento evangelístico. Además de tu propio testimonio verbal. No es que vaya a suplantarlo, pero es un instrumento en la mano de Dios. Por lo tanto, hermano, no te dejes intimidar por sus rostros y reacciones cuando tú tengas que hablar la palabra de Dios. Habla cuando tengas que hablar, especialmente en aquellas situaciones en las que el silencio sería señal de asentimiento o sería señal de indiferencia ante lo que está pasando a tu alrededor. Tú te verás muy tranquilo. Ay, yo no. ¿Y qué tú dijiste? Yo no dije nada. Se estaban burlando del Señor Jesucristo los compañeros de clase. ¿Y qué tú hiciste? No, yo callado ahí. Tú hiciste algo. Tu silencio fue indiferencia. Tu silencio les dijo que no te importa lo que estaban haciendo. Tu silencio les dijo a ellos, también puede ser, les dijo a ellos que tú estás de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Ten cuidado con ese silencio. A mí no me gusta meterme en problemas,
Bueno, ese es un problema que te incumbía a ti porque era tu Señor que estaban arrastrando por el piso. Su nombre lo estaban arrastrando. Tú debiste haberte metido en ese lío y aguantar los golpes. Falta de valentía que tenemos. Habla y habla con valentía, mi hermano, porque mira con cuánta valentía hablan ellos de su impiedad. Mira con cuánta valentía hablan aún de aquello que es en contra de la misma naturaleza. Habla con valentía, no temblando. Y si tiemblas a pesar del temblar, habla. Pero no intimidado ante ellos. Habla mejor temblando en el temor de Dios. Recuerda que tú hablas de parte de aquel o en representación de aquel que tiene esas mismas personas en sus manos. Habla con la seguridad de que tú hablas de parte de aquel que no necesita que lo defiendan. Y de que les das a conocer a esa gente de la palabra de aquel que les llamará cuenta por oír esas palabras. Y al hacer esto te convertirás en una señal que les recordará a ellos que son responsables delante de Dios, de que están perdidos. A veces uno se pregunta, ¿qué sería? No sé si te ha preguntado, ¿qué sería de nosotros si la semana que viene se desatara una gran persecución aquí en nuestra nación? En la que se nos llamara a punta de arma a renunciar, a negar nuestra fe y a maldecir el nombre de Cristo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a sellar nuestro testimonio cristiano con nuestra sangre? Y yo sé que es muy fácil hacer esta pregunta, ¿verdad? Cuando uno está casi seguro que, qué alivio, que lo más seguro eso no va a pasar. Pero no hay que ir tan lejos para padecer persecución. No hay que ser misionero para padecer persecución. No hay que irse a un país musulmán para padecer persecución. Porque el Señor dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Qué clase de vida es que estamos viviendo que no atraemos persecución? ¿Quieres persecución? Sé el único de entre tus compañeros de trabajo que es conocido como el que no mira cuando los compañeros dicen, mira aquella mujer. Sé el único que no mira para allá. Y te aseguro y te garantizo que padecerás persecución. Sé el único que no miente en la oficina y te van a mirar raro. Sé el único que no fomenta chismes ni dice malas palabras. Y te aseguro que en una manera u otra herirás las conciencias de tus compañeros de trabajo y les va a molestar muchísimo. Sé de la clase de hombre o de mujer en la escuela, universidad, trabajo o entre tus familiares que sabe ponerle a un paro ante todo aquel que quiera coquetear con él. Sé el que se atreve a llamar el pecado por lo que es. Y te aseguro y te garantizo que te vas a ganar enemigos. Te llamarán santurrón, raro, inadaptado social, extraño, arrogante, intransigente y la palabra favorita, intolerante. El que se la pasa juzgando a la gente. El que se cree perfecto. Todos esos títulos y más te pondrán si tú vives una vida de piedad. Vas a padecer persecución. Ahora, si en todas estas cosas que yo acabo de mencionar, tú te aflojas y comprometes tus principios y tu fidelidad al Señor, si tú por no querer lucir como un estúpido, le echa la mirada a la mujer que anda por ahí semidesnuda, o le echa un vistazo y una sonrisita a la foto pornográfica que te muestran en un teléfono celular, te van a aplaudir. ¿Y sabes por qué te van a aplaudir también?
Ah, pero los cristianos también. Los cristianos también hacen su cosita, ¿eh? ¿Oíste la palabrita que soltó fulano? Por fin ya se está soltando. Te van a aplaudir. O literalmente o mentalmente. Esto es lo que trae el vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, hermano, sin dejarte amedrentar por tus adversarios. Joven, ustedes que tienen mucho más presiones. Bueno, todos tenemos presiones, pero ustedes tienen muchas. Pero me dirijo a ti, joven, que profesas ser cristiano. ¿Conoces algo de esta experiencia? De que la gente se te oponga, te miren raro y hasta se alejen de ti porque ven una diferencia, porque ven valentía a la hora de ser fiel a Cristo. ¿Saben tus compañeros de la universidad o del trabajo que tú eres cristiano? ¿Por qué no saben todavía? Algunos de ellos en lo que comparten se identifican como fornicarios, porque a veces comparten de las cosas que hacen con sus novias, novios. Algunos en una manera directa o indirecta se identificarán con que les atrae personas del mismo sexo. Se glorían en ello. ¿Y tú no te glorías en llamarte uno de los de Cristo? ¿Eres valiente con ellos o te dejas intimidar por ellos? ¿Han escuchado ellos de ti algo sobre Dios, Cristo, su palabra? Joven, yo sé que la mayoría de ustedes, ahora hablando entre ustedes mismos aquí, se quieren mucho. Y algunos de ustedes se han conocido desde su misma niñez. Pero sé también que algunos de ustedes profesan haberse convertido al Señor, algunos recientemente, otros hace un poquito más de tiempo. ¿Pueden los demás jóvenes, entre tus amigos aquí mismo, pueden los demás jóvenes ver tu cristianismo en acción? ¿Alguna vez te has atrevido a señalarle a alguno de tus amigos aquí que no son creyentes o que están expresando algún interés en las cosas del Señor? Si te has atrevido a señalarle la mundanalidad o sensualidad en alguna de las canciones que tú lo oyes tarareando, y como tú no quieres que el diablo lo siga atrayendo por ahí, que hoy tarareando los otros días esa canción. ¿Tú sabes lo que dice esa canción? ¿Tú te has dado cuenta en la manera en que eso exalta el pecado y la sensualidad? Ay, yo no me atrevería a hacer una cosa así. Valentía. ¿Alguna vez has reprendido a alguno de ellos por pecar contra Dios o por pecar contra ti de alguna manera? Con amor. ¿Pero te has atrevido a hacerlo? Te ven ellos en serio, te ven ellos aún con el rostro bien serio, cuando algunos de ellos se ríen de algo que es pecaminoso. Y ven al mirarte a ti, porque casi siempre los jóvenes buscan rostro y la reacción del otro para hallar a alguien que se identifique con ellos y puedan decir, ¡ay, no fui yo solamente! Es que él también se rió. Son ellos de lo que dicen siempre, oh, pero fulanito dice que es cristiano y él también se rió. Pero fulanito dice, pero fulanito también, fulanito. ¿Eres tú ese fulanito? Porque ven inconsecuencia. ¿Por qué no has hecho estas cosas? El Señor dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Es que no quieres sufrir persecución? ¿Es que no consideras un privilegio el que sufras por amor a Cristo? Porque el Señor también dice, ¡ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros! Jóvenes, en la historia de la iglesia ha habido adolescentes como ustedes que han sellado su testimonio cristiano con su propia sangre. Mira la joven que te acabo de mencionar hace unos minutos. Hubo otro joven, creo que era americano, en Corea, creo que en los años 70, 74, 76, por ahí estaba leyendo. En Corea, él junto con otros amigos
fueron atrapados. A este joven lo trataron de forzar para que negara su fe. Le arrancaron las uñas y no negó su fe. Hasta que murió porque lo dejaron sin comida. No estamos hablando de arrancarte las uñas. Estamos hablando de ser fiel a Cristo. En ocasiones diciendo, no, por ahí no vamos. Eso no agrada al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Si en cosas más simples tú comprometes los principios de la palabra de Dios y vendes tus convicciones, ¿qué crees que será de ti si te arrestan por ser cristiano? Si hoy tú no eres un aguijón para la conciencia de tus amigos inconversos, ¿cómo lo serás para tus perseguidores si te amenazan de muerte? ¿Y qué de nosotros los que tenemos muchos años en la fe? Por lo que se ven en nuestras vidas cristianas hoy, ¿se puede decir que estamos listos para permanecer firmes y valientes si somos perseguidos? Si una persona tiene problemas para levantarse, para venir a alguno de los cultos, permanecerá firme y fiel y valiente si le ponen una pistola a la cabeza. Si tiene dificultad en hacer su devocional personal, y eso es demasiado sacrificio, ¿qué será cuando entre uno por ahí gritando Alá, Alá? Empezaremos a hablar en árabe para que no nos maten. Dígame qué es lo que tengo que decir. ¿Cuántas veces tengo que orar? Dime. Para hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Estamos listos para la persecución, hermanos. Eso que pasó en Houston en esta semana. De pedirle sermones a los pastores para ver si estaban hablando en contra de los homosexuales y esas cosas. ¿No será eso señal de lo que viene? Esos padres cristianos que dejan que sus hijos adolescentes pisoteen la ley de Cristo en sus hogares, ¿preferirán la cárcel antes de ser infieles a Cristo? Porque si en cosas más simples los principios los venden, ¿qué va a pasar, hermanos? Tu manera de vivir ahora, nuestra manera de ser cristianos hoy, dice mucho de cómo reaccionaríamos si viene un individuo con una ametralladora aquí. Hermano, nosotros no solo podremos ser usados por el Señor como señal de perdición para los impíos si vivimos vidas piadosas y somos valientes. Solo podremos hacerlo, si vivimos vidas piadosas y somos valientes ante nuestros adversarios. Nuestros compañeros de trabajo, amigos, familiares y especialmente nuestros hijos deben ver que no tememos sus rostros, sino que con gran valentía les testificamos del Evangelio que tanto necesitan. Para concluir, amigo inconverso, por si acaso no sabían, nosotros los que predicamos tenemos un aliado en tu corazón que es tu propia conciencia, de la que estuvimos hablando anteriormente. Al igual que todo ser humano, tú tienes ese monitor que a lo largo de toda tu vida te ha condenado cuando haces lo malo. Tu conciencia siempre te ha recordado que viene el día en el que tendrás que dar cuentas a Dios por tu vida. Tú muy bien sabes que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y tanto lo sabes que no quieres oírla, porque te perturba la conciencia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y te aseguro que no es la primera vez que tú oyes ese texto. Y cada vez que lo oyes, te molesta. Y tú dirás, pastor, ¿para qué lo leyó de nuevo cuando hace tiempo yo lo había oído? Ya se me había hasta olvidado de que yo voy a morir y voy a tener que enfrentarme ante el juez del universo a dar cuenta de mis pecados. Yo estaba muy tranquilo. ¿Para qué me lo leyó? Porque Dios es grande en misericordia. Por más que has tratado de sacarte esta realidad de la mente, por más que has tratado de ahogar los pensamientos y los temores que muchas veces abruman tu corazón,
todavía siguen ahí, porque tú tienes una conciencia. Y cuando escuchas la predicación de la palabra, tú sabes por dentro que lo que oyes es la verdad. Mi amigo, no sigas tratando de sofocar la voz de tu conciencia cuando ésta te recuerda de tu condición delante de Dios. No sigas, porque lo único que lograrás será asegurar tu perdición. Y en el infierno no podrás callar tu conciencia. Algunos creen que ese gusano del que el Señor habla, el gusano que nunca muere, representa lo que la conciencia será para el impío en el infierno, donde por toda una eternidad le hará sentir su culpa y lo justo que es su castigo. Tu conciencia te va a gritar, mi amigo inconverso, si mueres sin Cristo. Tu conciencia te va a gritar por una eternidad diciéndote, te lo mereces. ¿Cuántas veces escuchaste el evangelio y lo despreciaste? ¿Cuántas veces tus padres te hablaron de Cristo y no quisiste oír? ¿De cuántas maneras Dios te mostró su bondad y misericordia para que te volvieras a Él y tú lo rechazaste? Se te advirtió de la condenación que ahora mismo experimentas y preferiste gozar de los placeres de la carne. Se te dijo del amor de Cristo por pecadores, de su compasión para perdonar, de la gracia que Él te ofrece para que seas salvos, para que fueras salvo, de la gloria en la cual Él tiene a sus santos hoy. Pero ahora ahí, condenado estás, y jamás habrá esperanza para ti. Amigo, hay una sola manera en que el pecador puede calmar la voz de su mala conciencia, no tratando de olvidarse de lo que te dice, no ignorándola. Hay una fuente en la que tu conciencia culpable puede lavarse de su culpa y quedar completamente limpia ante Dios, la sangre de Cristo. Ve a Cristo, el que cargó sobre sí el pecado de pecadores como tú. Él tomó el lugar de pecadores para recibir sobre sí el castigo que estos merecen, para que el que pone su confianza en Él y abandona sus pecados halle perdón y salvación. Ve a Él hoy y verás que Él no miente cuando dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Aunque tú te le echas fuera a Él en el sentido de que lo rechazas, Él no te echará fuera a ti si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Pues el Señor te ha vuelto a llamar en esta noche, mi amigo. ¿Le vas a rechazar otra vez? ¿Y por qué le vas a rechazar? Te ofrece Él veneno. Te ofrece maldición. Te ofrece algún mal que tú rechazas. No, Él te ofrece misericordia, salvación y la gloria en su presencia. El rechazo no es por lo malo que Él te ofrece, el rechazo es por lo malo de tu corazón, por lo endurecido que está tu corazón y lo desesperadamente que necesita que Él te salve. Ve a Cristo hoy para que halles en Él salvación. No desprecies tu vida, no desperdicies tu vida, no pierdas tu alma inmortal por no querer soltar tus pecados. Tus pecados jamás te darán lo que solo Cristo puede darte: el perdón de todos tus pecados, paz con Dios, vida eterna. Búscale hoy y serás salvo. Y oremos, hermanos, que a nosotros el Señor nos ayude a ser valientes ante esta generación tan torcida y perversa, y que seamos un aguijón en la conciencia de nuestros adversarios para la gloria del Señor. Oremos. Señor de misericordia, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por habernos sostenido hasta ahora, pero reconocemos con vergüenza que muchas veces no hemos sido valientes como deberíamos ser. Y queremos pedir que nos perdones. Cuando en cosas más simples hemos sido infieles, hemos mostrado dejadez, pereza, no estamos seguros si en verdad podríamos permanecer firmes ante una persecución. Muy probablemente huiríamos. Muy probablemente cuando el gallo cante te habremos negado quizás 10 veces. Ten misericordia de nosotros, Señor, y fortalécenos, para que seamos valientes en la hora difícil, para que seamos y permanezcamos firmes en medio de la oposición. Te pedimos esta misericordia en Cristo Jesús. Amén.